que continúe, que sigamos, que no quieren dejar de tener este espacio que nos ha conmovido muchísimo a todos por muchos motivos. Agradecerles especialmente también a las compañeras Eugenia, Julia, Patricia y Mariana, porque la verdad es que si ellas no hubieran estado sosteniendo y soportando, haciendo de soporte a toda la estructura que esto implicó, hubiera sido imposible. Y bueno, y también decirles a todos que hemos enviado en los últimos días los certificados, digamos, de la presencia a este ciclo, que si alguno no lo recibió todavía, bueno, vamos a seguir en el equipo trabajando unos días más, así que bueno, lo pueden escribir y solicitarlo ahí. Así que bueno, bienvenidos al último encuentro del ciclo. Bienvenidos. Bienvenido Jorge, muchísimas gracias Jorge también que estás ahí. Bueno, y bueno, ahí llegan muchos saludos, agradecimientos y abrazos, aplausos para cada una de las compañeras que también eso, digamos, como dijo Fabi, estuvieron ahí bancando en este contexto tan difícil que, bueno, se hicieron parte de esta aventura y la verdad es que estamos muy contentos. Ha sido una experiencia que sin duda digamos, nos desafía también a esto, a ser mejores, ¿no? Me parece que ahí aparecen muchas ideas y cuestiones que, bueno, algunas podrán materializarse, otras no, pero de alguna manera muestran esto, la voluntad de seguir construyendo colectivamente y seguir construyendo, bueno, otras lógicas, ¿no? En un mundo que nos somete todo el tiempo al individualismo. Nosotros queríamos arrancar, no sé si Jorge querés decir algo en este comienzo. Sí, sí, voy a aprovechar el comienzo antes de que se vayan retirando después para agradecer una vez más, para mostrar todo mi agradecimiento a vos, Pablo, y a Fabiana, porque me han ayudado a construir esta experiencia, a todos y todas los que están presentes, porque de algún modo, además de haber construido este espacio, han colaborado, por lo menos aunque sea con un granito de arena, con una causa muy, muy noble. Me han permitido además sentirme cerca de mi amado lugar y eso es para mí importantísimo. Y también le quiero agradecer a todas las instituciones que se implicaron en este proyecto, desde la provincia de Buenos Aires, además de la Universidad de Pablo y los territorios de Fabiana. Y realmente me he sentido muy feliz de poder estar con ustedes y de algún modo quisiera tener alguna vez ojalá, la oportunidad de que nos volvamos a ver si este maldito 2020 termina de una vez y si nos podemos volver a ver en otras circunstancias eh, menos ingratas y encontrar un modo de seguir conversando. Así que realmente un abrazo para todas, todes y todas. Además me han ayudado, y tengo que decirlo, a pensar nuevas cosas. Estoy redactando un nuevo texto que va a retomar algunas de las cosas que se inspiraron en este trabajo que hemos hecho juntos. Así que muchísimas gracias de verdad. El combustible, como decían de Diego, ¿no? La adversidad era su combustible y bueno, acá hay un poco de combustible también para seguir pensando y creando. Eh, bueno, ahí veo que hay algunos comentarios de gente al que no le llegó el certificado. Por favor, escriban a la casilla porque ya veo que las compañeras se preocupan porque, bueno, vienen de enviar 1000 certificados y seguro algunos falta. Escriban a la casilla y desde ahí les vamos a estar enviando todos los certificados en esta semana los estaremos resolviendo. Eh, bueno, nosotros queríamos arrancar también mostrándoles algo digamos, digamos, qué pasó con toda la colaboración que se reunió en este tiempo. Así que queremos compartirles algo de información al respecto. Tienen que, tengo que lograr abrir el archivo. Seguramente lo van a poder ver. Fíjense que en la barra lateral
seguramente ustedes posibilidades de editar algo, ver, en términos de mover las filminas. Pero, digamos, lo que armamos acá es, digamos, a partir de la información que nos pasó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, un detalle de las donaciones. Eh, bueno, como les habíamos comentado en encuentros anteriores, el total de lo recaudado fue de 3.008.300 pesos, de las 1.000 inscripciones que tuvimos. Eso se realizaron transferencias al ministerio en 3 instancias a partir de, digamos, de que existía la acreditación efectiva en las cuentas de TECME. Y bueno, y eso hizo este monto que se transfirió al ministerio. Eh, y bueno, y luego nos pasaron, tenemos la información de los 212 comedores de 39 municipios donde se hicieron las transferencias de este monto recaudado. Una cuestión particular es que, digamos, a partir de la pandemia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires definió que la transferencia, digamos, nosotros habíamos pensado inicialmente en que iban a ser alimentos, pero bueno, por una cuestión de logística y para evitar, digamos, los traslados que podían también propagar el virus, la política del ministerio fue la de transferencias a los comedores directamente, por lo tanto son todas transferencias las que ustedes van a ver ahora, de entre 10.000 y 30.000 pesos que se realizaron a los diferentes comedores de la provincia. Fabi, si querés ir comentando algo, yo voy pasando las filminas, pero bueno, básicamente es poder compartirles esta, esta información. Sí, Bueno, no quiero comentar. No, simplemente lo que estás diciendo que me parece importante. Pero no. bien, perfecto. Bueno, aquí está el detalle de los municipios que recibieron las transferencias, es decir, los municipios donde están los comedores, donde hicieron las transferencias. Como decíamos, son 39 municipios. Eh, y luego también nos pasaron el detalle de cada uno de los comedores. Acá nosotros no pusimos la información porque había información mucho más detallada, es decir, la persona que lo recibió, el número de tarjeta que lo recibió además, pero es el detalle de cada uno de los comedores donde se llegó la donación que se recaudó a partir del ciclo. Acá esto es bastante información que van a poder ver así brevemente, pero bueno, por ahí, digamos, este encuentro tiene participantes de tantos espacios del país, pero muchos de la provincia de Buenos Aires, así que seguramente pueden encontrar algún domicilio cercano a sus casas o a sus universidades o a sus lugares de trabajo, a donde la ayuda de esta recaudación fue llegando. Una cosa que sí quiero agregar, Pablo, porque veo algunos comentarios. Por un lado, si es poco, si es mucho, si 10.000, si 30.000, nosotros hemos iniciado este encuentro con el objeto de donar. Y donar en la medida en que es a través del Ministerio del Desarrollo de la Comunidad, en donde se establece qué lugar necesita más y qué lugar necesita menos. Por lo tanto, a mí me parece que no está ni en nosotros ni en nadie opinar si es mucho, si es poco, si está bien o si está mal. Es decir, estamos dando una información y acá veo que también hay algunos comentarios respecto de que si está bien o mal, porque nos parece muy importante que habiendo recibido un informe muy extenso, que nos hemos tomado el tiempo también de leer de parte del ministro, y que hace la transparencia y que hace a la importancia de que la gestión esté enmarcada en los valores éticos en los que está enmarcado, es muy importante para nosotros, lo hemos discutido incluso en el equipo, dar esta información. Así que quiero aclarar por algunos comentarios cuál es el motivo y por qué lo damos de esta manera. Gracias. Buenísimo, Fabi. Sí, por supuesto, además, digo, esta donación se enmarca en toda la política que llevó a cabo el ministerio, por lo tanto, digamos, la segmentación tiene que ver digamos, con que se complementa con toda una gran política de asistencia alimentaria que se fue dando, así que, bueno, esa es la explicación. Y bueno, digamos, me parece que
nosotros queríamos sí poder mostrar esto, porque bueno, obviamente que esto es una construcción colectiva y gracias al compromiso de todos ustedes se hizo posible. Y bueno, la verdad es que estamos muy felices. Digo, digo, como todos sabemos, digo, para la militancia poner el cuerpo es como el acto reflejo, ¿no? Y en esta ocasión la pandemia no nos permitía eso y nos permitió de este modo aportar. Me parece bueno, que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de haber participado de esto, eh, de esta iniciativa de Jorge, porque también es así, digo, Jorge nos propuso este camino, así que, bueno, esto. Gracias eternas por ese aporte, toda la información, por supuesto, la tenemos y si les parece, comenzamos con el último encuentro. No sé si Jorge, ¿quieres agregar algo más con respecto a No, esto? la verdad que es muy impresionante, muy emocionante ver esta lista de ciudades y estos lugares, ¿no? Y por momentos quisiera poder imaginar cómo fue eso y la infinita alegría que me da que al menos un plato de comida o un alimento haya llegado a todos esos lugares. Me parece que es algo pleno de sentido en este momento. Entonces, la verdad es que me alegra mucho que lo hayan podido organizar de esta manera y que se haya encontrado esta forma, que es una experiencia muy interesante. Sí, totalmente, totalmente. Bien, bueno, si les parece, arrancamos con este último Sí, encuentro, bueno, o pasamos al nuevo momento de este último encuentro, en realidad. perfecto. Bueno, muy bien. ¿Te parece que entonces comencemos, Pablo? Eh, bueno, Jorge, vamos a retomar algunas cuestiones. Nosotros queríamos empezar este último encuentro tomando algunos de los conceptos más determinantes que vos fuiste desplegando a lo largo de este ciclo y haciendo un link, en este caso, si lo podemos llamar de esta manera, con este duelo colectivo con respecto a Maradona y la aparición insólita de este lugar del muerto y su legado, por supuesto, en medio de movimientos populares, como lo ocurrido en Francia en los últimos días, en los debates intensos como los que se fueron suscitando en el campo del feminismo o de los feminismos, podríamos decir. Eh, Tomamos un titular, en este caso de Clarín, pero bueno, puede ser de cualquier otro de los medios argentinos y quizás también internacionales, y acá en contrapunto con una entrevista que te hicieron a vos esta semana en la radio de la Universidad de Córdoba, donde vos planteas la cuestión de lo que queda por fuera de toda idealización y qué sujeto emerge allí en medio de lo plebeyo. Clarín decía, una amplia bandera blanca con el rostro del 10 y el mensaje nació la mano de Dios y llenó de alegría al pueblo, fue símbolo de la lucha contra la brutalidad policial en Francia. Y agrega, la muerte de Maradona golpea al mundo entero y llegó hasta la capital francesa de la forma menos esperada, en medio de los reclamos contra el abuso de la policía en un caso de racismo, cuando los manifestantes se enfrentaron con los uniformados. Y vos en tu entrevista sobre Maradona planteas que es el último ídolo popular no calculado ni por la mercadotecnia ni por la lógica del rendimiento. Entonces, podríamos decir que los debates desatados esta semana luego de la muerte de Maradona y algunos de estos, bueno, las incidencias del feminismo, su articulación con los populismos, el peronismo, Latinoamérica, las manifestaciones contra la represión policial, el Dios sucio, etcétera, revelan que aquí la función del duelo, entendiendo digamos que no se está de duelo por cualquier pérdida, ¿no? Puso en marcha un deseo popular emergiendo un Diego inesperado que intervino distintos escenarios y distintos debates políticos extranjeros a la cuestión deportiva o futbolística. Y entonces en ese sentido podemos pensar que esto que sucedió a la luz de los conceptos que se fueron desplegando en este ciclo, sobre todo en torno a la tríada
duelo, deseo, memoria, en su relación con lo inapropiable del capitalismo, como vos planteaste, podría estar dando cuenta aquí de una diferencia en esta función Maradona, no ya el personaje, sino la función Maradona, como un lugar que puede tener una cierta relación, y lo podemos poner como contrapunto, por ejemplo, lo ocurrió en Chile, lo que hablamos en algún momento respecto del efecto Joker y demás, la importancia de la articulación a un nombre que es éxtimo el campo de la política, pero también es éxtimo el campo del deporte internacional, que sí ha sido tomado por completo por la mercadotecnia. Entonces, en esta articulación, duelo, deseo y memoria, se podría pensar el nudo de ese nombre éxtimo, a condición de que sea por el lado de lo inapropiable. ¿Te parece que lo podemos articular con esto que acaba de suceder? Bueno, tal vez sea un poco inmediato para mí establecer vamos a decir, consideraciones muy constituidas o muy consolidadas con respecto a este tema. En primer lugar, debo decir que a mí hubo un aspecto que me sorprendió mucho con lo que pasó con el Diego, pero no con lo que pasó en Argentina, sino dado de que después de todo hace 44 años que vivo aquí y conozco, digamos, las opiniones promedio, para decirlo de algún modo, de los europeos, esta cuestión de Diego era muy controvertida, era muy... siempre tuvo voces, a excepción de Nápoles, que como ya se sabe, ahí se constituyó en una figura de excepción. En el resto del mundo progre, cultural, europeo, no ha sido nunca una figura bien acogida. Siempre todos se ocuparon muchísimo de distinguir al jugador, porque eso era indiscutible, aunque había algunos que también lo discutían, pero siempre separaban al jugador de la persona. El otro día había un progre aquí en España que dijo, era un muy buen jugador, pero como persona era deleznable. Entonces me sorprendió lo que ocurrió, y porque y eso tenga algo que ver con la pandemia y con la presencia de la muerte, porque el siglo XX es el año 2020 es el año de la muerte. Entonces, y es el año en donde la finitud ha alcanzado un orden escandaloso, un orden de inmediatez, ¿no? Es decir, es la primera vez que los países de Occidente ven, después de la Guerra Mundial, ver morirse a la gente más próxima y en cifras que son semejantes a las de las guerras que ocurren en África o en Asia. Entonces, en ese contexto, algo ocurrió con Maradona. Tuvo su muerte un trayecto, si se puede decir, inesperado. En primer lugar, por lo que has señalado antes, que yo lo recogí en la conversación con la Universidad de Córdoba y en un muro, de que tal vez sea el último ídolo popular en el sentido fuerte de la palabra. Es decir, va a haber muchos jugadores que sean famosos, va a haber muchas camisetas vendidas con sus nombres, va a haber muchos jugadores o deportistas que pertenezcan a lo que Adorno llamaba la industria de masas. Pero no es lo mismo la industria de masas que el ídolo popular. Y tal vez este sea el último ídolo popular. Y tal vez sea el último ídolo popular porque se conjugaron muchas dimensiones heterogéneas que son prácticamente impensables de delimitar en un jugador de fútbol. En primer lugar, el origen plenamente popular, luego el trasfondo del peronismo, sin el cual sería inconcebible la figura de Maradona. Luego, insólitamente, esto sí es muy, muy especial porque no lo he visto en ningún otro jugador del mundo, su alineamiento político con los movimientos nacionales y populares, el exilio a lo Martín Fierro que tuvo en la frontera de Cuba, la relación con Fidel Castro, que pasa a ser una relación
vamos a decir, constitutiva para él, porque a partir de allí es donde se produce su gran viraje. Luego su relación con los distintos líderes de Latinoamérica, algo que va en una corriente absolutamente divergente de lo que quieren los sponsors y los managers y las comisiones de los clubes, es decir, un personaje, bueno, lo que le ocurre en Estados Unidos cuando es sancionado por lo de efedrina, y luego el hecho de que, por ejemplo, The Guardian el otro día haya publicado en la tapa una viñeta donde Maradona eludía a los Reyes, a Churchill, a Shakespeare, a los Beatles y a lo último hacía el gol, ya muestra que sucedió algo muy, muy, muy peculiar para que los ingleses mismos hayan puesto en uno de sus diarios más importantes una tapa semejante. No hablemos de los estadios de fútbol ingleses que pasaron el gol que le hizo Maradona a Inglaterra, y no el de la mano, sino el que es el mejor de la historia de todos los mundiales. Quiere decir que hubo como una suerte de duelo del último gran ídolo popular que probablemente ya el siglo XXI no conozca. Ya no se van a reunir, he enumerado distintas condiciones, pero son insuficientes, pero no se van a reunir esas condiciones de nuevo, no se va a reunir esas bifurcaciones, esos ensamblajes, esos cruces de caminos que dieron lugar a una figura como la de esta estirpe, digamos. Es algo que inmediatamente Nápoles puso el nombre suyo en el estadio, los All Blacks le plantaron la camiseta a los Pumas, bueno, en fin, todos ustedes y todos saben de qué estoy hablando. Lo que en todo caso es más interesante situar es ese corte, es decir, el hecho de que verdaderamente el mundo, de una manera no reflexiva, creo, se dio cuenta que moría el último de los ídolos populares, algo que no se puede construir a través de la mercadotecnia, ni a través de la publicidad, ni a través de las distintas construcciones de imagen de las que proceden actualmente distintas figuras mundiales con todos los dispositivos que las trabajan. No estaba trabajado, vamos a decir, por ningún dispositivo, no estaba ningún coach, ni ningún manager, ni ninguna agencia que lo produjese, y atravesó un camino que conectó muchísimos lugares. Por ejemplo, yo veo los programas argentinos y simplemente celebran, lo digo con todo el respeto, lo famoso que eran, pero se les pierde de vista el entretejido de conexiones que hizo, la fractura en Italia, por ejemplo, entre el norte y el sur, que la encarnó como nadie, el paso por España, que abrió todo un nuevo debate sobre el ser del jugador de fútbol. Bueno, en este aspecto creo que, así como en otros ámbitos, se podría hablar del arte o se podría hablar de la música, o incluso se podría hablar de la política, concebir, generar, hacer surgir a alguien que se haya proyectado desde la raíz popular. También hay que decir que la Argentina conserva un alma popular que es difícil de ver ya en otras latitudes. Que se proyecte de esta manera es muy difícil de ver, y me atrevo, de modo conjetural, a que, como dije al principio, volveremos a ver personajes muy famosos, o personajes de los medios, o personajes de la sociedad del espectáculo. Que, por cierto, la sociedad del espectáculo sí ha empezado a operar, porque lamentablemente ya he visto programas donde buscan cuánto pesaba el corazón de Maradona, cuánta cocaína consumía, qué clase de alcohólico era, en qué falló el psiquiatra, en qué falló el médico, cuáles eran los hijos queridos. Bueno, la máquina que intenta transparentar los excesos y la clave secreta del goce de Maradona, que es verdaderamente un intento de volverlo a restituir al espectáculo, y
Yo estoy seguro que la memoria popular lo va a salvar de nuevo de este escarnio que veo que se está preparando y que va a recuperar el sentido de su honor, digamos. Y efectivamente ese ternario, duelo, memoria y deseo, siempre capta estas emergencias, ¿no? Porque siempre se trata, el duelo se va volviendo cada vez más extremo, porque estamos viviendo en un mundo en donde no sabemos cómo se sale de él. No sabemos gran parte de lo que tramita el duelo, gran parte de lo que hace del duelo, digamos, una experiencia activa y muy que nos concierne en distintos registros, es que vivimos en un mundo en donde ya no podemos concebir el futuro como una idea a priori o como una idea previamente concebida eh, eh, nos, hacia la cual nos podamos dirigir. No hay ninguna figura de la emancipación, no hay ninguna imagen de la emancipación, no hay ningún objetivo futuro hacia donde nos debamos dirigir. Eso ha introducido una cierta melancolía, para utilizar la expresión que usó en su día Traverso en la izquierda, pero a la vez también un cierto trabajo, es la línea que escojo yo, de duelo para buscar qué memorias inspiradoras. Es decir, no hay que añorar que ya no haya un camino de salida perfectamente trazado. No hay que añorar que ya no dispongamos de un objetivo al cual nos vayamos a dirigir. Hay que buscar caminos que nos inspiren, memorias que recuperen los legados, interpretaciones de esos legados que siempre guardan entre sus líneas una X, herencias simbólicas que tenemos que seguir descifrando, porque no disponemos de imágenes del futuro alternativas, y las imágenes que hay del futuro son horrorosas. Las que se nos presentan o las que nos interpelan o hacia donde este mundo se puede dirigir son francamente muy decepcionantes. Espero que no se asuste la audiencia y después no diga que estoy muy pesimista, pero las que podemos, las que son concebibles no son muy buenas. Las que podamos inventar, en todo caso pueden ser interesantes, y esa invención no la puedo ver resuelta si no se ponen de algún modo a trabajar estos tres registros, estos tres términos del duelo, la memoria y el deseo. El duelo porque, entre otras cosas, hay que entender que, aunque, por ejemplo, tomando la figura de Maradona, él estuvo muy cerca de Cuba, él, como dijo el otro día Maduro, somos los leprosos y es el único que no nos ha negado. Él estuvo muy cerca de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, del kirchnerismo en Argentina, quiso hacer un sindicato de jugadores con los africanos, bueno, en fin. Todo eso forma parte del legado, pero ya no son experiencias nacionales y populares que nos interpelan, son procesos revolucionarios que nos interpelan, incluiría incluso los procesos revolucionarios históricos de Rusia y China, de los que siempre dije que hay un saber en reserva en ellos, pero sin embargo no son modelos a reproducir o a imitar. Es decir, en las circunstancias actuales de la mundialización del neoliberalismo, no los podríamos reproducir, podríamos aprender de todos ellos, nos podríamos inspirar en todos ellos, pero no es algo que pudiéramos reproducir o elegir como modelo ideal al que hubiera que volver a introducir de una manera repetida. No, ha llegado el momento en donde en vez de pensar en el futuro que se puede concebir, que no es nada agradable, hay que extraer más bien del pasado, en miradas retroactivas, en trabajos de la memoria, aquello que se pueda inventar. En ese aspecto yo no sé cómo puede ser el trayecto de Maradona, ya lo te digo, una primera sorpresa en esta manifestación que evocó Fabiana en Francia, ¿no? Había una pancarta, y yo no sé si en el día de mañana no empieza a haber pancartas con la figura de él en distintos lugares. Otro tema sería
entrar en por qué en la Argentina, pero esta audiencia no está solo constituida por argentinos, las mitologías tienen esta fuerza, la capacidad que tiene la Argentina para generar, qué tipo de coordenadas simbólicas atraviesan a esa nación para que sea tan pródiga en generar mitos como los de Eva Perón, como los del Che Guevara y ahora como esta figura que, como has dicho, excede ya definitivamente el mundo del deporte y el mundo de la política misma. Es decir, en cualquier momento puede aparecer como un signo del deseo de rebelión, como un signo del deseo de revuelta, como un signo del deseo de insistir en la revuelta. Así que legado, duelo, memoria y deseo, a mí me parece que son como los instrumentos, como las energías de lo inapropiable, como los términos donde el neoliberalismo no puede encontrar, como el neoliberalismo está exigido en trabajar todo en un presente absoluto y acelerar todo en el presente absoluto, vamos a decir que lo que le hace de barrera a esa exigencia, a los imperativos del presente absoluto del neoliberalismo, a la avidez de novedades del neoliberalismo, es precisamente este ternario, a mi juicio, de el duelo, la memoria y el deseo, que además, a medida que lo voy pensando, porque estoy trabajando sobre ello, le voy encontrando distintas combinaciones, ¿no? Y efectivamente, en América Latina me parece que puede ser el mejor horizonte en donde este ternario se puede poner en juego, porque es muy difícil ponerlo en marcha en Europa, porque Europa siente, con mucha facilidad se desliza la idea de que lo que tenía que decir ya lo dijo, que lo que fue su modernidad, aunque hubo varias modernidades, pero lo que fue su herencia moderna, la Revolución Francesa, la Ilustración, la vecindad con la Revolución Rusa, finalmente en mayo del 68, etcétera, ha encontrado un orden de institucionalización en donde lo instituyente no se abre paso, ¿no? Siempre he jugado en mis trabajos, los que los conozcan o tengan deseo de conocerlos, en este par, en esta, digamos, dicotomía, en esta tensión, mejor dicho, entre lo instituyente y la institución. Vamos a decir que en América Latina hay mucho espacio todavía para lo instituyente, mientras que en Europa la institucionalidad ha ganado mucho terreno y por eso hay un autobloqueo, vamos a decir, tanto del ternario del duelo, el deseo, del duelo, la memoria y el deseo, como otro que presenté en este seminario, que es el de comunidad, sociedad y Estado, que también está bastante bloqueado en el mundo institucional europeo. Yo no creo que haya sido una casualidad que el efecto Maradona, la operación Maradona, haya surgido de Latinoamérica y haya surgido en particular de Argentina. Con respecto, aquí se acentuaron, Fabiana Rousseau ha subrayado, ustedes me interrumpen cuando quieran, Pablo y Fabiana, si ustedes, yo no veo los comentarios, pero ustedes me interrumpen. Estoy trabajando con respecto a lo que señaló Fabiana del feminismo, que aquí sí se recrudeció, de que Maradona no era susceptible de ser celebrado popularmente porque las feministas lo consideraban un machista horrible, porque algunas decían que practicó violencia de género y todo eso. Bueno, yo creo que ahí hay una diferencia que estoy estableciendo últimamente, que es la diferencia que hay entre la explotación y la opresión. Esto para enmarcar el problema, ¿no? Son los dos modos de dominación del neoliberalismo, que se dan a la vez.
bajo la forma explotación y bajo la forma dominación. Bajo la forma explotación hay que recurrir inevitablemente al gran clásico, a Marx. La primera explotación es la de la fuerza de trabajo, cuando el sujeto vende el trabajo socialmente necesario y es extraída su plusvalía que va al bolsillo del burgués. Después Marx tiene muchísimas lecturas contemporáneas, pero si hay algo que no se puede separar de Marx, es la plusvalía, es la extracción de plusvalía. Esa es una relación de explotación y evidentemente sigue vigente, porque aunque el postfordismo o el capitalismo postindustrial ha desintegrado y fragmentado a las clases y ha introducido un ejército de reserva, como diría Marx, bastante heterogéneo, y ha descompuesto lo que era, digamos, el peso ontológico, el peso en la realidad de la clase obrera, todavía sigue funcionando como tal la apropiación de la fuerza de trabajo e incluso una extracción de la plusvalía de niveles desconocidos. La relación que hay entre la producción de riqueza, la rentabilidad de beneficio, la tasa de beneficio y la baja de los salarios es terrible. Es decir, hay una hiperexplotación, e incluso Europa en la pandemia ha despertado a la hiperexplotación que hay también en su propio continente, en particular en España. Es decir, la pandemia ha hecho caer muchas de las ficciones que rodeaban a este mundo. Así que por un lado están las relaciones de explotación y por otro lado están, me interesa diferenciar esto, y tal vez eche luz sobre esta polémica, las relaciones de opresión. Es como un par, si tuviéramos que poner los dos vértices, los dos nombres propios de este par, explotación-opresión, serían Marx y Foucault. Está la explotación, que es la extracción de la plusvalía, y luego están las lógicas de la opresión, que ya no necesariamente se pueden explicar o son inteligibles desde las relaciones de explotación. Me estoy refiriendo ahora a la opresión a las mujeres, la opresión a los inmigrantes, las opresiones de distinto tipo a distintos tipos de razas, la opresión a los estigmatizados, la opresión a los marginales, la opresión a los locos, la opresión a los discapacitados. Bueno, ese espectro de la opresión y el espectro de los explotados, ¿no? El espectro de los oprimidos y el espectro de los explotados, si lo tenemos que entender y captar políticamente, tenemos que admitir que todo el tiempo se cruzan, porque hay evidentemente explotados y a la vez oprimidos, que coinciden. Hay sujetos que están bajo un régimen de explotación y bajo un régimen de opresión. Pero a la vez de establecer esta conjunción, hay una disyunción. Es decir, hay obreros explotados que son homófobos. Hay homosexuales que pertenecen a la gran burguesía. Ya hay trans en las grandes élites académicas. Ya hay queers que forman parte de determinados lobbies. El otro día había un líder demócrata norteamericano justificar la hostilidad militar hacia el mundo musulmán por los ataques del mundo musulmán al LGTBI y al mundo queer. O sea que se valía de algo que es oprimido para, en cambio, justificar y razonar y darle un fundamento a una hostilidad de tipo mundial. Hay, por ejemplo, trans que trabajan para grandes publicidades de empresas corporativas, mientras otros son apaleados en la vía pública, porque son trans pobres. Es decir, que hay un cruce permanente entre las relaciones de explotación y las relaciones de opresión que no constituyen una unidad,
¿no? Que no aparecen en principio. Este sería uno de los desafíos de la izquierda difícil y uno de los desafíos del populismo, la articulación de los ambos, digamos, ámbitos, aunque los ámbitos como tal no se puedan de entrada, porque yo veo esta confusión. Últimamente he leído muchos autores que confunden estos planos. Por ejemplo, hay un sector del feminismo que considera que el capitalismo es sinónimo del heteropatriarcado, de la dominación heteropatriarcal y heteronormativa. No, el heteropatriarcado o el patriarcado a secas es históricamente anterior al capitalismo. Y probablemente a la vez, para agudizar más la problemática, el capitalismo pueda funcionar sin el patriarcado. El capitalismo es una máquina acéfala, impersonal, que lo que intenta es todo el tiempo cómo extraer plusvalía. No está en el problema de la opresión a las diferencias. Ese no es el problema del capitalismo. Entonces, veo con sorpresa que hay muchos autores que conjugan una problemática que merecería ser discernida. No es lo mismo. Si, por ejemplo, las lógicas feministas, o las lógicas queer, o las lógicas trans, no quieren saber nada del mundo de la explotación, tarde o temprano se va a producir una fisura muy importante en donde el proyecto emancipatorio de todas esas fuerzas, el caudal, la energía emancipatoria de la que disponía de esas fuerzas, se puede disolver. Porque si resulta que el trans de clase media alta, blanco, no se entera de lo que está ocurriendo con los mismos que han elegido esa práctica de género o esa práctica de goce, y que son en cambio marginados, oprimidos o inmigrantes o mujeres, por ejemplo, las feministas obreras, que son explotadas y no aparecen nunca reconocidas en los grandes debates de las feministas en los medios ya instituidos, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que hacer un ejercicio en donde... ¿Me puedo alargar un poco con esto o está siendo muy denso? Yo creo que hay que hacer un ejercicio, creo que hay que hacer un ejercicio de distinción que nos vendría muy bien de estos dos registros, que son ineludibles los dos. No creo que se pueda pensar la política del siglo XXI si uno no piensa la lógica de la explotación y la lógica de la opresión. Que no coinciden, aunque haya puntos en donde verdaderamente haya, como dije antes y como vengo insistiendo, cruces. Luego está la teoría, y perdón la audiencia que no es lacaniano, que no tiene las referencias a Lacan, pero yo me ha resultado muy inspiradora la fórmula del discurso capitalista, porque ahí habría otro problema. No voy a desarrollar ahora los pormenores lógicos ni el álgebra que hay en juego en ese discurso, pero el discurso capitalista tiene una lectura, por un lado, de la plusvalía, al considerarla un plus de gozar, que problematiza todo, porque ya la plusvalía no es solo la extracción del excedente en el trabajador que va al bolsillo del burgués, sino que inicia una lectura nueva. El propio trabajador puede estar afectado, puede estar determinado, puede estar atravesado por el plus de gozar. De tal manera que el capitalismo autobloquea desde adentro la posibilidad interna de su transformación, porque si resulta que en el esquema hegeliano que influyó en Marx, el trabajador renunciaba al goce y por eso trabajaba, y el goce quedaba para el amo. En la lectura lacaniana, el trabajador no renuncia al goce. En la lectura lacaniana, el goce infiltra la vida del trabajador por todos los dispositivos que ustedes conocen. Y a la vez, esto produce que no sea tan sencillo determinar cuál es el interés objetivo, como decíamos antes los marxistas, de la clase trabajadora. Porque ahora resulta que a la clase trabajadora hay que añadirle como problema qué tipo de relación tiene con su plus de gozar. En donde, entre otras cosas, como dije al principio, se puede ser obrero, revolucionario o sindicalista o Nakam Pop y a la vez odiar, ser homófobo o odiar a los diferentes
o odiar, como se ve ya en toda Europa, a los inmigrantes. Ahí sí ya hay un fenómeno en curso importantísimo. Es decir, no podemos confundirnos y pensar, por ejemplo, que las ultraderechas están organizadas con los ricos. Hay un montón de sectores populares que precisamente se han sumado a las banderas de la ultraderecha por su odio a los inmigrantes, a los que ven competidores, no solamente por el racismo, sino porque los ven competidores de su puesto de trabajo. Y más esta crisis, me temo, la que va a provocar la pandemia, el desastre que hay, que es mayor que el de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la destrucción del tejido del trabajo, puede producir la emergencia de un fenómeno muy alarmante en el aspecto este, en relación al trabajo con lo que Marx llamaba el ejército de reserva, ese campo que tenía el capitalismo siempre por las dudas de que si necesitaba reemplazar a los trabajadores disponía de mano de obra más barata. Eso puede ahora ocasionar un conflicto extremo. Así que desde el momento en que el plus de gozar es, como dice Lacan, homólogo a la plusvalía, se complica mucho el campo de la explotación. Pero también se complica el campo de la opresión, porque si resulta que los feminismos, o los trans, o los queer, quieren hacer valer su diferencia fantasmáticamente como su verdadero tesoro subjetivo y se transforman cada uno de esos sectores en un club de víctimas que están dispuestas a todo el tiempo medir al otro, a ver cuánto es de feminista o cuánto es de antipatriarcal o cuánto es de anti-heteropatriarcal, de nuevo estamos viendo otra operación del plus de goce en términos identitarios, como lo dijo Fabiana al comienzo. Es decir, si las prácticas de los oprimidos, que es una práctica para mí clave, para la izquierda lacaniana, para la izquierda difícil y para la NACAM Pop, si los oprimidos no se conectan de algún modo con los sectores de la explotación, es impensable directamente que el trabajo que hay que hacer para lo inapropiable del capitalismo tenga lugar. Porque va a empezar, como ya lo hemos visto, cae, por ejemplo, cuando fue el golpe de Bolivia, una camarada feminista lo responsabilizó al propio Evo. Hace pocos días atrás, otro camarada mutante, porque él no se quiere reconocer ahora como trans, aunque yo lo conocí antes como mujer y ahora es hombre, hizo una propaganda internacional para Gucci. Convengamos que no es lo mismo que el pobre muchacho trans que no es aceptado en ningún trabajo. Entonces, como no se articulen, como siempre todos los problemas parten de las diferencias. Nosotros, mientras que el capitalismo homogeneiza, nosotros tenemos que entender que siempre nuestro problema es reconocer las diferencias y a partir de ahí articular lo que puede tener lugar bajo el nombre de una experiencia política transformadora. Entiendo por populismo la posibilidad de que el pueblo no sea identitario, sino al revés, se constituya en estas diferencias y se constituya en este registro de tanto explotados como oprimidos. Y que se inicie, algo que todavía no se ha producido, un nuevo diálogo entre el campo de la explotación y el campo de la opresión. Y por último está el discurso analítico, ¿no? Que como he dicho en muchos casos no es más el revés del discurso del amo, pero el discurso analítico tiene que ser considerado políticamente. No me importa bajo qué forma es ese psicoanálisis, o incluso no me importaría pensar en prácticas alternativas al psicoanálisis, pero hay que también tener en cuenta que siempre va a tener que haber un lugar para que el sujeto hable sin ser ni un explotado ni un oprimido. Es decir, por último hay que añadir esta instancia a la izquierda difícil y a la izquierda lacaniana, porque esta ya tiene que ver con el sujeto del inconsciente, que es el sujeto hablante, sexuado y mortal, que es la posibilidad que tiene cada sujeto de que a pesar de que es explotado y a pesar de que es oprimido, tenga el derecho de hablar ni como explotado ni como oprimido. Porque si todo el tiempo
lo forzamos a hablar. Este es un problema que hay actualmente en la militancia y que es muy grave. Si cada sujeto tiene que hablar solo desde su identidad, esa identidad se coagula en el yo y toda la energía transformadora que había va perdiendo, va ocupando un lugar en la sociedad y va perdiendo un lugar en la comunidad. Porque se constituye, digamos, en una identidad tan plena y tan lograda que se pierde de vista que a pesar de que uno puede ser un explotado o uno puede ser un oprimido, siempre hay que guardar un lugar para el sujeto que habla por fuera de las categorías de la explotación y de las categorías de la opresión. Esto se tiene que entender bien. Esto no quiere decir cancelar, que el inconsciente viene a cancelar las categorías de la explotación y de la opresión. No, para nada. Es para problematizar ese ámbito, es para decir, sí, además de la explotación y además de la opresión, está un lugar que es, vamos a decir, éxtimo en ese sentido, en donde el sujeto habla, tiene que tener el derecho a hablar ni como oprimido ni como explotado. Porque tal vez de esa posibilidad, que vuelvo a decirles, no tiene por qué ser solo el lugar del psicoanálisis, la posibilidad de que el sujeto se encuentre con el lugar donde no es ni un explotado ni un oprimido, modifique también cómo son sus prácticas en relación a la explotación o la opresión. No, esas transformaciones no se van a producir superestructuralmente, ni porque se expandan y se vuelvan cada vez más presentes los discursos en los medios. Es decir, en cierta forma, digamos, se produjo la palabra extimidad al principio, la exterioridad íntima, el sujeto del inconsciente o el sujeto sin nombre o el sujeto no identificable o el sujeto al que no se le puede asignar una identidad es la extimidad del campo de la explotación y el campo de la opresión. Esto no quiere decir, como lo entendió cierto psicoanálisis liberal, de que entonces se desentiendan de la opresión y de la explotación, no. Pero si borramos la posibilidad de que uno cuando habla, es decir, si yo escucho a un explotado o a una feminista y solo lo entiendo como explotado o como feminista o como oprimido o como marginado, no lo escucho. Estoy solo hablando con un conjunto de consignas, ¿no? Entonces ahí todo este recorrido, que pido disculpas porque es muy problemático, es el que actualmente a veces me parece aparece muy entremezclado y creo que habría que discernir, están en el vértice, como dije antes, Marx y Foucault, habría que distinguir las operaciones. Estas operaciones afectan de distintas maneras a distintos sujetos, muchas veces convergen, otras veces no convergen, y luego está el discurso capitalista, lo que hace el discurso capitalista con el campo de la explotación y lo que hace el discurso capitalista con el campo de la opresión, y por último está la experiencia de lo singular, para no referirme exclusivamente al psicoanálisis, la experiencia en donde la singularidad radical de cada uno, con esto me refiero a algo que no se puede identificar ni al oprimido ni al explotado, aunque esté en el interior de la explotación o aunque esté en el interior de la opresión. Pero la posibilidad de que ese lugar exista. Bueno, este es un primer planteo de algo que verdaderamente, como ustedes ven, habría que trabajar. Menos mal que no veo las preguntas, porque ahora que las veo, Dios mío, ¿no? Me tendría que... Bueno, las preguntas, principalmente hubo muchísimo consenso en que sigas desarrollando. Eso, digamos, digo, nosotros que Bueno, menos mal. vemos la catarata y cuando me parece que fue muy valioso, muy importante, también llegaron por línea B muchos mensajes pidiendo que continuaras desarrollando, así que me parece que fue muy importante. Bueno, esto lo voy a trabajar, va a ser un efecto directo de este seminario. Es probable que mi próximo libro lleve este título, Nosotros en la época y la época en nosotros, y es uno de los temas que, bueno, voy a intentar abordar.
Perfecto. Cuando nos lo dediques, pondrás ahí. Yo estuve ahí, Sí, en esa génesis. Em, eso sin duda. eh, bien, bueno, te habíamos pensado otra pregunta para continuar. Yo, digamos, sí me gustaría también incluso introducir ahí algo, porque Un hablando, momento, Pablo, que tengo que servirme una copa para la intensidad esta que no. se comprende, combustible. Em, bien, bueno, pueden ir dejando preguntas aquí, vamos a tratar de ir reponiéndolas. Muy bien. Perfecto. Bueno, digamos, No, hoy de la basura ya no va a pasar. Le dicen falta que... no, ahora hace frío, las ventanas están cerradas en tu casa, así que Sí, sí. no, nos pasó de todo también, ¿no? Nos pasaron muchas pérdidas también en el camino, así que bueno, tiene una historia particular este curso y buenísimo que se conecte con esa producción en la que estás trabajando. Eh, Uno de los momentos negros de este curso no tiene nada que ver con la audiencia de este curso, pero en la página de Ernesto Laclau, no puedo dejar de decirlo porque me llenó de indignación, a vos te lo mostré, Pablo, un tipo, supuestamente de izquierda, compañero, dijo que cobraba un suculento sueldo de la provincia de Buenos Aires. Siempre me sorprende que pueda haber este tipo de infamias en personas que se autodefinen de izquierda. Que me lo hagan los trolls. De hecho, le pedí a la página de Ernesto Laclau que al administrador que haga algo con eso, ¿no? Bueno, eh, sí, no podía, no, ahora que estaba pasándose, ahora que dijiste la historia de este seminario, sí, también tuvo estos episodios de difamación. Eh, inevitable. sí, 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 sí. Bueno, algo les molesta también, entonces hay reacciones. Digo, se nos ocurría, digamos, plantear un segundo eje y me atrevo también a incluir otro elemento a partir de lo que estuviste desarrollando con respecto a la cultura, a la sociedad del espectáculo, que me parece que también sería interesante, digamos, pudieses desarrollar de algún modo esta idea, que imagino que viene de la propuesta de Guy Debord y de esta idea de ese nuevo modelo verosímil. Eh, y, digamos, también una de las cuestiones que pensábamos era, bueno, a lo largo del curso, si bien Pandemonium fue, bueno, tu último libro fue el motor para este curso, no lo desarrollamos en particular, no nos metimos a trabajar en particular, eso si bien fue pasando en diversas presentaciones y demás, pero no lo fuimos trabajando en particular. Hoy lo citaste, lo trajiste cuando planteaste esta idea del capitalismo como esa máquina que se autorreproduce todo el tiempo. Entonces, lo que queríamos plantear es esto, es, bueno, volver sobre la pregunta con respecto a la izquierda difícil, ¿sí? Cómo pensás esa conexión en el sentido de, bueno, de esta reconfiguración de los proyectos emancipatorios? Parece que acá apareció también muy fuerte esta idea de la experiencia, ¿sí? Bueno, sobre la base de qué experiencias Maradona representaba una experiencia. Y bueno, ¿cuáles son estas nuevas experiencias? Porque ahí también apareció, también en las discusiones y lo que estuviste planteando en los últimos encuentros, una recuperación de la discusión sobre el populismo y cómo tu discusión con respecto a la nominalización que en muchos casos se ha hecho, en casos como Trump o como Bolsonaro, como nominalizándolos como populismo, si pudieses recuperar de alguna manera algo este cruce entre la izquierda difícil y una actualización, sí, es un nuevo repaso sobre la hipótesis de Pandemonium. Bueno, es decir, es un tema complejo, ¿no? Eh, si ahora vemos la pandemia tal como se está desplegando, eh,
observamos por ahora, todo es por ahora, no sé si mañana mismo me levanto y es distinto todo, ¿no? El neoliberalismo no encuentra, por sus imperativos de rendimiento, por sus modos de aceleración financiera, por la catástrofe económica que se ha generado, porque la pandemia se presenta ahora como la causa de la catástrofe económica. No, la pandemia intervino sobre un desastre que ya estaba previamente construido. Es decir, que no, o sea, la pandemia evidentemente lo ha extremado, lo ha potenciado, pero el desastre ya había ocurrido y fue el receptor de la pandemia. Pero el neoliberalismo ya había acontecido, ¿no? Entonces el neoliberalismo no encuentra ahora sus representantes políticos porque no dispone de un principio civilizatorio y por lo tanto sus representantes son muy pobres, se los come enseguida la propia velocidad neoliberal los engulle, como le terminó pasando a Trump, como le terminó pasando a Macri. Es muy difícil hoy en día para alguien que tenga una mentalidad neoliberal verdaderamente sostenerse. Cada vez va a ser más difícil, lo cual, por un lado, es una buena noticia, porque quiere decir que los políticos que representan a ese neoliberalismo cada vez van a tener más dificultades para poder articular sus proyectos de gobierno, y a la vez es una mala noticia, porque puede surgir entonces una tentación. Por ejemplo, ayer un grupo de militares, esto no lo había visto en los 44 años que llevo en España, por suerte todos retirados, pero hablaron de que había que fusilar de nuevo a millones de gente, que España estaba en manos del comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el neoliberalismo, digamos, no va a encontrar dentro de la democracia representantes que lo puedan sostener con legitimidad. Va a ser muy difícil que ocurra eso. Y a la vez, esto es buena noticia, pero a la vez la mala noticia es que uno no sabe, como dije en el libro Pandemonium, si no puede empezar a operar el plan B, que es esto que se está generando a nivel mundial de las ultraderechas y que no es un invento mío, como me han dicho algunos amigos argentinos. Cuando apoyo el gobierno me dicen, claro, lo apoyás con eso de la ultraderecha, pero no hay tal ultraderecha. Sí la hay. La hay y, por ejemplo, el destino del PRO va a ser, de algún modo, una suerte de ultraderecha, si llega a volver, ¿no? Esperemos que no. Pero a la vez, el problema de la izquierda y de los movimientos nacionales y populares, tiendo mucho ahora a establecer algunas analogías de lo que ocurre en España, donde gobierna el Partido Socialista, el Partido Comunista y Unidas Podemos, con lo que ocurre en el Frente de Todos, es que no tiene otro remedio que el neokeynesianismo, que es una fórmula, vamos a decir, heredada del siglo XX. No puede asumir una fórmula marxista. Utiliza la única forma en donde es posible detener el impacto, frenar los golpes del neoliberalismo, pero no. Entonces estamos en una situación en donde en el medio, por el medio pasa la experiencia popular. La experiencia popular está, vamos a decir, entre estos dos lugares. El lugar, por supuesto, que se aproxima a los gobiernos que practican este neo-keynesianismo, porque son los gobiernos que intentan, de algún modo, mejorar la distribución del ingreso, tratar de proteger a los más débiles, bueno, lo que sabemos, ¿no? Ahora, no hay, y ahí está el foco de lo que nos tiene que inspirar, de lo que nos tiene que causar, el proyecto que se haga cargo de ese lugar de donde surgió Maradona, por ejemplo, el proyecto popular. Es decir, el proyecto popular ahora no se puede encarnar, es decir, el populismo es éxtimo. Por eso yo quiero una alianza entre el feminismo y el populismo, porque creo que podrían ser dos grandes fuerzas, si se articulan bien, de interpelación, porque están los proyectos neoliberales que o bien no se pueden sostener en el marco democrático o pueden preparar algo muy, muy, muy funesto, o nuestros gobiernos, que no pueden, para vivir en la mundialización esta, no van a expropiar a Amazon,
no van a expropiar Google. Es decir, toda la narrativa marxista se ha vuelto, digamos, absolutamente testimonial. No pueden apropiarse del lugar en donde verdaderamente el capital financiero opera. Así que no hay otro destino que el neokeynesianismo, y bienvenido sea, porque es preferible en el presente que vivimos que nuestro pueblo sobreviva a que sea devastado. En esto no tengo dudas, por debates de izquierda que quieran presentar. ¿Qué es lo que ha hecho la intelectualidad en general europea con respecto a esto? Lo que yo llamo el fenómeno, y hablé en este seminario de eso, el fenómeno Bartleby. Preferiría no hacerlo, retirarse a un mundo en donde la política de Estado no cuente más, ¿no? Y pensar, imaginar, concebir prácticas de lo común, dicen ellos, y de la sustracción. Son camaradas nuestros, son compañeros nuestros, ¿no? Prácticas de lo inapropiable, prácticas de lo común, pero que no pasen por la estatalidad, ¿no? Y no es así. Para nosotros no le podemos regalar el Estado al neoliberalismo. Es decir, el mejor ejemplo que yo encuentro del pase de la comunidad a la sociedad y de la sociedad al Estado es lo que pasó con los derechos humanos en la Argentina. Comenzó en la comunidad, con las madres, con abuelas y con hijos, luego pasó a la sociedad con los organismos de derechos humanos y en un tercer tiempo terminó siendo política de Estado. Ahí vimos cómo de golpe se produjo una interrelación entre estas tres dimensiones, ¿no? Y bueno, esa interrelación solo es concebible si uno no se retira, es decir, lo que hacen los amigos Rancière, Badiou, Negri, Agamben, en fin, todos desde distintas categorías y muy respetables, es separarse del Estado porque ven en el Estado una pieza del capital. Y ahí vuelvo de nuevo a lo de los explotados y los oprimidos. Muchos ven en el Estado una pieza del capital y otros ven en el Estado la pieza del patriarcado. Pero si vemos al Estado como uno, como absolutamente unificado y clausurado en su identidad, por lo menos en América Latina, desde luego, no creo que se pueda vehiculizar ningún proyecto transformador. Y en Europa dudaría de que existe. Con lo cual, volviendo a tu pregunta, Pablo, yo creo que el populismo hoy en día está, digamos, en esa franja indeterminada, ¿no? Frente al poder del neoliberalismo y los intentos que hacen los gobiernos que actualmente no pueden ser populistas. Es decir, pueden tener un sesgo populista, pueden tener una tonalidad populista, ¿no? O los podemos seguir llamando nacionales y populares, pero en realidad son gobiernos que están muy condicionados. Están condicionados por el endeudamiento, están condicionados por las operaciones financieras mundiales y están condicionados por el futuro juego geopolítico que todavía ni siquiera logramos vislumbrar y que se está preparando después de esta pandemia. Porque después de esta pandemia se viene una cosa muy seria entre Estados Unidos, China y Rusia. Y bueno, entonces el populismo estaría como en esa zona en donde tendrían que emerger las invenciones, en donde esa tríada de la memoria, el duelo, la memoria y el deseo tuvieran que realizar su trabajo, donde tuviéramos que observar de qué modo la relación comunidad, sociedad y Estado se pone en juego. Y por último, a ver, que uno apoye las reformas de un gobierno, por ejemplo en este caso progresista y neokeynesiano, como son el gobierno de España y el gobierno de Argentina, a los que apoyo sin ninguna vacilación, no quiere decir que entonces uno tenga que renunciar a pensar la izquierda difícil. Quiere decir que en esta circunstancia, o sea, quiere decir que ya no hay sueños estratégicos, que no opera más ya el fantasma estratégico, que lo que hay siempre son coyunturas, que no hay otra cosa de coyunturas, y no hay, todas las coyunturas son parciales, no hay coyunturas que se realicen de una manera plena y total. Lo que puede haber es
aciertos muy satisfactorios en una coyuntura. Hay algunas de las cosas que están pasando ahora en la Argentina que son muy importantes. El aporte solidario de las grandes fortunas, la puesta en marcha de la ley del aborto, en fin, la posible transformación de la justicia, la revelación del espionaje, lo que está mostrándose de lo que decías antes de la sociedad del espectáculo, que en el caso de Argentina es macabra esa sociedad del espectáculo. Hoy lamenté ver lo que estaba pasando con el Diego, de esta disección del ídolo popular que estaban llevando a cabo, y por suerte se lo mandé a Víctor Hugo y me dijo que me alivió que me dijera que coincidía conmigo. Era un tratamiento verdaderamente infame. Y ahí vemos, lo hacían medios amigos, ahí vemos los imperativos de la sociedad del espectáculo. La transparencia del goce, es decir, bueno, que no haya ninguna opacidad del sujeto. Eso es borrar la posibilidad de que un sujeto, que el ídolo popular preserve su misterio, ¿no? Que se lo dé vuelta como un guante y que veamos, es decir, ¿cómo puede ser que se haya hablado del tamaño del corazón? ¿O desde cuándo consumía cocaína? ¿O desde cuáles hijas quería o cuáles no lo querían? Es una infamia, es un escarnio, ¿no? Pero esto nos muestra que incluso los lugares bien intencionados, vamos a decirlo así, están sometidos a imperativos de este tipo, ¿no? Por eso, cada vez más es importante situarnos en los intersticios, situarnos en aquellas franjas que no han sido del todo ya, digamos, emplazadas y poder realmente ahí trabajar con todo aquello que desde la memoria nos puede inspirar. Yo no veo a la memoria como la reproducción idéntica de lo mismo. Veo la memoria siempre en una tensión con el olvido, con lo que habremos sido para lo que estamos llegando a ser, como algo que está todo el tiempo en movimiento, no como algo que está petrificado. No veo a la memoria como la objetivación de los hechos pasados, sino como la interpelación de algo enigmático del pasado que puede retornar, ¿no? Pablo, vos tenés ahí otra... no, porque acá vos sabés que para retomar algunas preguntas que venían de los encuentros anteriores, también de preguntas que hicieron personas del público, un poco siguiendo en este plano de los regímenes de lo identitario, ¿no? Decía que hemos visto en los últimos tiempos, y también un poco por lo que recién mencionabas de lo que va a ser la salida de la pandemia, en los últimos tiempos cómo la derecha se ha apropiado de los significantes que provienen del campo populista, ¿no? Y algo así como en un espejo, una especie de espejo. Y no solo en las redes sociales, sino en el espacio público, en la calle. Entonces, la pregunta que te hacen es qué podrías decir respecto de esta paradoja, si esa respuesta especular no sería el reverso de lo identitario o más bien se juega en el mismo terreno de lo identitario. Bueno, hoy en día, si uno quiere ser verdaderamente riguroso, cualquiera de las prácticas, discursos, teorías en las que nosotros intentamos mantener abierta la cuestión del legado, de la causa, del trabajo de duelo, de la memoria, pueden ser integrados, pueden ser capturados. Es decir, otra de las cosas en las que estoy pensando es en la captura, es decir, en el orden de captura que hay, ¿no? No solo en la captura de las naciones a través de la deuda o la captura de las personas
sino en las pocas fuerzas que hay para resistir. Pensemos que ya los hogares de las clases medias, para decirlo con un término genérico, en muy pocas ocasiones logran mantener a su familia reunida. Todos tienen hijos en distintos países, o personas que tienen que emigrar, o personas que no se pueden sostener en esta vida. Entonces, convengamos que el daño que está haciendo el neoliberalismo, o el daño que ha hecho previamente, históricamente, que han hecho las estructuras de poder, ya es muy grande, ya se ha condensado, está muy concentrado. Y por lo tanto, aunque haya momentos de gran entusiasmo, espero que la audiencia ahora no me diga que soy muy pesimista, el daño ya se ha realizado. No hay tanta energía. En un momento dado, Fabiana pronunció el efecto Joker. Es verdad que es un poco espasmódico, pero también es verdad que la gente al otro día vuelve a una realidad que es muy difícil, que no tiene, que cada vez tiene menos base de sustentación. Es decir, yo camino por mi barrio y cada vez que entro a un lugar, los empleados son siempre nuevos. No aguantan 2 meses, no aguantan 3 meses. Ya no conozco familias que no tengan a personas en el exterior, o personas que cambiaron de ciudad, o personas que cambian de trabajo cada 3 meses. Bueno, este es un daño hecho, y convengamos que hace que los discursos que circulen entre todos nosotros no puedan lograr a veces encontrar el suficiente trabajo político, de afianzamiento político, como para que no sean integrados, porque en tanto palabras, en tanto enunciados, todo puede ser integrado. Lo único que no podía ser integrado es que ese enunciado se desplace al campo de un deseo transformador, un deseo de insistencia en que esa causa popular haga una marca en la historia, deje una huella en la historia. Pero convengamos que hay que tomar también medida del daño que se ha producido, que es muy grande. Es decir, que ha dejado a mucha gente sin energía, ha obligado a mucha gente a la supervivencia. Y esta pandemia además ha redoblado esto. Y obligar a la gente a sobrevivir es de entrada anularla como sujeto político. Así que muchas cosas sobre las que hablamos, como no logramos verdaderamente después articularlas, pueden pasar perfectamente a la academia, a la publicidad, a los tertulianos de la televisión, y que el efecto sea muy limitado. Es decir, eso no podemos dejar de pensar todo el tiempo que estamos en una bisagra en donde todo lo que decimos puede ser rápidamente integrado o disuelto. El siglo XXI, si tiene, digamos, una particularidad, es hacernos testigos de cómo un montón de discursos que en su nacimiento y en su origen tenían un potencial transformador han sido integrados. Por ejemplo, Google ya es feminista o es partidario del LGTBI. Lo que probablemente no lo pueda hacer, lo que no puede admitir Google es que sea populista, porque eso ya sería algo que verdaderamente chocaría con sus intereses. Pero vamos a decir que en el orden de nuestras representaciones, mientras se está deshaciendo el tejido social, y no lo podemos parar eso, cualquier discurso puede ser integrado. Porque yo creo que habría que tomarse muy en serio el daño que ya se ha hecho. Se ha hecho un daño tremendo. A partir de los años 70 y pico, que son los comienzos del
ya la transformación del capitalismo industrial en el neoliberalismo, ha sido, salvo algunas nobles intermitencias, algunas nobles aspiraciones, ha sido un proceso de gran destrucción. Y nos derivó en este año de la muerte, ¿no? ¿Lo ves? Que nos derivó en este año de la muerte, como de avanzar. Sí. Y también, digo, aparece esta... Por ejemplo, Pablo, perdóname, pero se naturaliza, por ejemplo, ahora están preparando la Navidad aquí, ¿no? Cómo se preparó el verano, ¿no? Y a la vez se naturaliza que la economía no aguanta. Ya nadie puede discutir qué economía no aguanta. Imaginemos que hubiéramos vivido en un mundo en donde se hubiera podido perfectamente aguantar con todo el mundo viviendo sin trabajar y cobrando un salario para cuidarse de la pandemia. Pero eso ni siquiera ni el gobierno este de aquí, que tiene el Partido Comunista y que se lo puede sostener. Están preparando la Navidad. Después de la Navidad, como no tengan la dichosa vacuna, va a ser, si ya hay un desastre acá, porque en este momento ya es trágico la curva ascendente que hay, no sé cómo va a ser lo de la Navidad, porque además la gente no aguanta. La gente dice se va a cuidar, pero después se van a reunir 20 en la casa. Pero lo que se ha naturalizado, quiero decir, lo que no se puede discutir es que dicen, no, no, claro, primero la salud, después la economía. Pero, aunque se diga primero la salud y después la economía, a la vez ya se sabe que si no se pone en funcionamiento el aparato, el asunto se puede volver hiper joker, porque ya empieza a haber, este es otro tema, manifestaciones que no se sabe a qué lógica obedecen. Ya hay protestas callejeras que no tienen un contenido específico, a las que uno no puede, digamos, identificar, y que tienen mucho que ver con esto que se está produciendo en la pandemia. Sí. No sé, Fabi, si vos que tenías alguna pregunta. Yo tenía una pregunta de un compañero acá, no sé si vos tenés otra, Pablo, de las que habíamos organizado. No, yo ya estoy fuera de libreto, pero... Ah, ok, ok. No, porque acá nuestro querido compañero Felipe Govelo dice, Jorge, si te parece que este par que vos introdujiste hoy sobre opresión y explotación, se puede pensar como una continuidad del par fantasma e ideología, pero en este caso, eh, dice como una profundización en su cara gozosa. ¿De su cara, perdón? Gozosa. Sí, sí, he tratado, agradezco esa pregunta. Una cosa de las que he tratado es de cruzar el problema de la opresión y la explotación con el problema del fantasma y la ideología, pero eso lo tengo eh, que resolver, porque evidentemente se cruzan, porque alguien explotado, como dije antes, fantasmáticamente, puede odiar a un loco, o puede no querer saber nada de alguien que tenga una vida eh, licenciosa, como se decía antes. Y a la vez, como ya se confirmó con la Marcha del Orgullo Gay, que es un business gigantesco aquí en España, ya hay, supongamos, el Partido Popular estaba absolutamente en contra del matrimonio homosexual. Rajoy, presidente de España del Partido Popular, terminó siendo el padrino de boda de uno de sus ministros gay. O sea que al poco tiempo, lo mismo pasó con el aborto en España y va a ser en Argentina. Después los primeros que hacen recurso de eso son los de la derecha también. O sea que con esto quiero decir que sí, que efectivamente, además de esta distinción, no oposición, distinción entre explotación y opresión,
creo que ahí podría haber un campo muy interesante para pensar la relación también paradójica entre el fantasma y la ideología. Pero es un tema a trabajar. Sí, bueno, si les parece vamos pensando algunas preguntas de cierre. Yo me quedaba pensando bueno, acá aparece una pregunta también de Laura que plantea esto, digamos, la pregunta que me ronda es cómo pensarnos, el estar juntos, cómo habitar lo común cuando el relato que se fortaleció ese individualismo y la distancia. Yo pensaba en esta, digamos, cómo la pandemia podría haber significado una posibilidad de construir una nueva épica diferente, y vos a lo largo del curso también volviste a plantear cuando digamos, íbamos transitando ese transcurso y aparecía esta idea de que se estaba desarrollando el mundial de la vacuna, a ver quién la tenía primero, cómo, digamos, no se fortaleció ninguna lógica de solidaridad entre las naciones. Eh, entonces, se me ocurrió también pensar en esta conexión. Digamos, vos hablaste también sobre el duelo de la revolución digamos, y volviendo también al tema Maradona, cómo aparece, digamos, de alguna manera esa representación de Maradona como de alguna forma, como decíamos antes, ¿no? Esa última experiencia, de alguna manera. Y se me ocurría también, digamos, conectarlo con lo que escribiste el día de la muerte de Diego. Y, digamos, a mí una frase que me quedó resonando desde ese primer momento es esta idea de que el misterio plebeyo se volvía verdad con él, ¿sí? Digamos, digamos, ¿podrías desarrollar algo sobre esta idea de ese misterio plebeyo? Él, cuando pienso en la palabra misterio plebeyo, pienso en la palabra común, aquello que le hace objeción a cualquier tipo de jerarquía y a cualquier tipo de estratificación, aquello que le hace objeción a todos los códigos normativos, aquello que finalmente se identifica a su propia verdad. Ahora, hay que saber admitir que cuando alguien se identifica a su propia verdad paga un precio muy alto, ¿no? Es decir, esa es también la otra parte que me ha molestado hoy cuando empecé a ver que todo el mundo quería buscar las razones microscópicas de su muerte o de su caída. Bueno, cuando uno encarna ese misterio plebeyo, eso que lo llamo misterio porque no está producido desde ningún saber, está más bien relacionado con la emergencia de cierta verdad, con, un, con una disposición a esa verdad, a querer sostenerla. Siempre me pregunto si para sostener la verdad hay que ser autodestructivo. Siempre me pregunto si para sostener la verdad hay que darse a sí mismo una vida infernal. Siempre me he preguntado, por lo que apareció en mi vida o por las cosas que aprendí, si era tan insana, tan brutal, tan dolorosa la identificación a la verdad. Es un tema que digamos que tengo siempre presente. Bueno, tremendo, tremendo tema. Sí, Yo yo creo que quería es un agregar. tema porque... Sí, no, sí, sí. No, quería agregar sobre eso, que, digamos, algo que me había quedado pensando también a partir de la intervención, lo había pensado para el cierre, pero lo querría decir ahora porque me parece, es, digamos, cuando aparecían todos estos cuestionamientos digamos, como jugador o como persona, y bueno, como jugador el mejor, pero como persona mucho que desear, leí una cosa muy interesante que escribió Alejandro Wall, que dijo, bueno, no hay jugador sin persona, sin esa persona
no había la posibilidad de ese jugador y viceversa. Y lo he pensado mucho también en relación a otro tema que habíamos pensado también para este encuentro, que era también el rol del intelectual y también sobre toda esta iniciativa que posibilitó Jorge, ¿no? Digamos, cómo se pensó de la solidaridad de este espacio y en ese sentido también pienso, bueno, digamos, cuánto de Maradona hay en la obra y cuánto también, bueno, como hemos hablado del peronismo, de todas estas experiencias que, que van haciendo a esta reflexión que va generando. No sé si es una pregunta, pero sí, digamos, No, pero está bien es tu enunciado, ¿no? Me parece muy importante, sí. Bueno, acá yo veo el efecto de las palabras de Jorge respecto a la identificación a la verdad y ya creo que ha sido como un efecto de cierre y de apertura, ¿no? Es decir, mucha gente dice que se han quedado mudos, que ha sido un excelente cierre, con lo cual entonces creo que ya tuvo eso el estatuto, ¿no? Como que se constituyó en el modo de cerrar este seminario y me parece que sí, que hay algo de efecto de la verdad y la identificación de la verdad que es un magnífico cierre de este seminario y de apertura de otra cosa. Así que bueno, no sé qué pensás Jorge, no sé qué pensás Pablo, pero No, yo veo acá el efecto de sí, la estoy de gente acuerdo, ¿no? Sí, estoy de sí, acuerdo, sí. sí. Bueno, Este, cuesta de mucha despedirse, pero conmoción. nos tendremos que Así, despedir. sí, así que bueno, nos resta agradecerte enormemente, Jorge, este, este espacio para pensar. Y muchísimas gracias a todos los que participaron. sí. Bueno, el agradecimiento es mío y un abrazo para todos y todas los que están. Bueno, Bueno, hasta la cuídense próxima mucho. entonces. Nos veremos pronto. Te esperamos, Sí, Jorge. Sí, la ojalá. seguimos. Muy bien. Vamos a dejar un momento para que sigan llegando los mensajes de agradecimiento y enseguida cerramos.